Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición nuevamente el poder glorificar y exaltar el santo nombre de Dios. Alabado sea Él por siempre. Y mis hermanos, el Señor este día trae un tema tan importante, tan especial para cada uno de nosotros. Mis hermanos, porque en el momento que usted pone atención a la palabra, el Señor empieza a liberar su vida, su casa, ahí donde usted está. Yo sé que usted va a sentir la presencia del Señor, porque el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hemos clamado, hemos pedido para que el Espíritu Santo se derrame hoy en su vida, en su casa y en cada uno de su familia. Que esta palabra llegue a los que están cerca, a los que están lejos, y la enviamos a los países y a las naciones y a cada iglesia existente en toda la tierra. Que todos oigamos la voz de Dios y pongamos, mis hermanos, en práctica la palabra. Todavía estamos a tiempo de que pongamos por obra la palabra, porque habemos muchos que estamos confiados, que creemos que estamos unidos a Cristo, que somos parte del remanente de Dios. Y mis hermanos, lastimosamente a veces no estamos haciendo lo que verdaderamente Dios nos mandó a hacer. Así que a la luz de la palabra, vamos a entrar a la palabra. Si se recuerda la semana pasada, para los que vieron el tema de la semana pasada, ¿verdad? Hubieron algunas citas bíblicas que todavía me faltaban por causa del tiempo, ¿verdad? Ya no las di, así como Juan 15, lo leímos así, de una manera así como un poquito apresurada, pero el Señor me seguía hablando y me decía, tienes que seguir hablando de todo Juan 15, y eso es lo que vamos a escudriñar hoy. Pero, mis hermanos, vamos a seguir hablando también de los profetas falsos, porque recuérdense que estuvimos hablando de que la profecía más segura es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso insistimos tanto de que las personas tienen que escudriñar la palabra, que cuando alguna situación esté en sus vidas, tienen que ir a la palabra, tienen que leer la palabra. Todos tendríamos que saber de la palabra, y a través de la palabra el Señor nos va a hablar, ¿verdad? Entonces, pero lastimosamente mucha gente recurre a que, mis hermanos, esperan, porque yo no le digo que usted no vaya a la iglesia, ¿verdad? Y que yo le diga eso, usted va a la iglesia. No quiero que usted confunda eso. Usted va a la iglesia a oír palabra de Dios, a instruirse, pero a través de esa instrucción que Dios le da, usted tiene que analizar su vida, analizar la vida de sus hijos, de su familia, de lo que está pasando en su casa, y a través de la palabra. Yo sé que siempre, mis hermanos, la palabra le va a dar a usted el consejo cuando usted pone atención. Por eso dijo el Señor, mirad bien lo que oís, porque nosotros tenemos que mirar bien, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta, tenemos que ser de ojos abiertos, si lo que nos están diciendo viene de parte de Dios y está en la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, hoy la gente está acostumbrada que solo quiere oír palabrerío, pero, mis hermanos, palabrerío de hombre, pero no la palabra de Dios. Porque muchos a veces un versículo toman de la Biblia y las personas creen que porque ya le leyeron un versículo, ya con eso hay. Mis hermanos, por la palabra somos limpios, pero dice palabra. Cuando dice palabra, es la palabra de Dios, es oír la voz de Dios. Entonces, la semana pasada hablé sobre eso, ¿verdad? De que la profecía más segura es la palabra de Dios. En otras ocasiones yo ya lo he predicado, yo ya lo he dicho, pero Dios, mis hermanos, es el que decide qué es lo que nosotros necesitamos, y tenemos que estar claros en eso, porque hay gente que escucha la palabra pero no la pone por obra, o sea, le da igual y siempre está esperanzado de que alguien más le diga algo a su vida para motivarse, para, ¿verdad?, pensar de que Dios está con él. Si Dios está, mis hermanos, ahí está esperando que la gente se levante, porque, mis hermanos, Dios no quiere que solo ciertas personas sean las que tengan, ¿verdad?, este discernimiento, entendimiento. El Señor quiere, mis hermanos, que todo su pueblo, todos tengamos ese discernimiento que Él anhela tanto, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir escudriñando. Y yo quiero, mis hermanos, que usted sepa que cuando hay profecías que aparentemente, porque la palabra de Dios nos dice que si la profecía
se cumple, entonces sí habló Dios. Pero usted también tiene que saber que la profecía es para edificar, para mis hermanos, también viene, la profecía es para venirnos también a hablar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Dios habla antes del tiempo. Si usted se recuerda en el antiguo pacto, todos los profetas, si usted lee a los profetas, ¿verdad? Todos ellos siempre eran usados para llevar noticias de parte de Dios. O sea, Dios le hablaba a ellos y ellos, mis hermanos, compartían el mensaje, pero dice ahí al pueblo de Dios. Y también, mis hermanos, muchas veces el Señor va a hablar, ¿verdad? Personalmente, ¿verdad? Que va a venir y se le va a hablar a la persona personalmente. El Señor me puso esto, el Señor me reveló esto y yo vengo y te traigo el mensaje. Pero si usted se da cuenta, siempre cuando el Señor hablaba, mis hermanos, Él hablaba, ¿por qué dice antes de tiempo? Porque Él, mis hermanos, siempre, si usted ve, la revelación viene cuando el pueblo se está comportando mal, cuando están pasando ciertas situaciones o cuando cosas que van a suceder. Entonces, mis hermanos, el Señor habla, pero de ahí de lo contrario, nosotros tenemos que saber que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, mis hermanos, todo tendría que venirme por añadidura. Y eso es lo que hoy vamos a escudriñar a través de la palabra. En Juan 15 dice, ustedes por la palabra son limpios. Ustedes, ¿verdad? Si se mantienen unidos a mí y hacen lo que, ¿verdad? Lo que yo les estoy diciendo ahorita, ustedes van a recibir del Padre. Todo lo que Él a mí me dio, también ustedes lo van a recibir. Esa era la instrucción que le daba. Pero quiero que usted note algo. En Juan 15, mis hermanos, ahí no le está hablando Jesucristo a las multitudes. Ahí en ese momento Él estaba hablando a sus discípulos. Oiga bien, a sus discípulos, porque en las iglesias están llenas. Pero sabe que no todos son discípulos, porque un discípulo, mis hermanos, no puede estar en división. En la iglesia podemos tener seguidores de Cristo, gente, mis hermanos, con diferentes pensamientos, ¿verdad? Unos están por una cosa, otros por la otra, mis hermanos, pero ser discípulo es, mis hermanos, dice que el discípulo, ellos, mis hermanos, escuchaban a Jesús, ¿verdad? Porque Él los estaba instruyendo, escucha la instrucción y la pone por obra. Todos ellos, mis hermanos, cuando ellos andaban con Él, ¿verdad? Ellos sabían lo que Él hacía. A ellos les daba Él la instrucción. La instrucción, mis hermanos, no es para el que no es discípulo. En las iglesias están llenas, pero no todos son discípulos. El discípulo está atento, que mis hermanos, que si Dios manda que se haga algo en su casa, el discípulo está atento y siempre está, mis hermanos, dispuesto a hacer lo que el Padre Celestial manda a decir que se tiene que hacer. Cuando Dios decide hacer algo, mis hermanos, a los que el Señor, los primeros que tienen que ponerse, mis hermanos, a las órdenes de Dios, es el discípulo. El que no es discípulo, mis hermanos, siempre está en contra y siempre, mis hermanos, primero hay que motivarle para hacer las cosas. O mis hermanos, mire, mucha gente, le digo algo, dice tener revelación, pero mis hermanos casi nunca tienen revelación para, mis hermanos, fructificar en la casa de Dios. Tienen revelación solo para ver lo malo, para ver, mis hermanos, a veces cosas que a veces no vienen ni de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Tanto como usted que dice tener el don, hay que tener mucho cuidado, porque, mis hermanos, estamos a tiempo todavía de que nosotros tenemos que renunciar, mis hermanos, a no estar adivinando, ni tampoco, mis hermanos, que esas revelaciones no vengan de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso,
¿verdad? Que usted pídale a Dios, dígale, Señor, que tu revelación siempre venga del trono de la gracia, del trono santo, y que por misericordia usted sabe que Dios nos usa, pero mis hermanos tenemos que tener mucho cuidado, porque mire, hoy en día, como yo lo decía la vez pasada, la gente solo quiere motivación, pero como volvemos otra vez, que quiero explicarle esto. La palabra de Dios dice que si la profecía se cumple, era de parte de Dios. Mis hermanos, pero tenemos que saber que en ese momento, cuando Dios lo dijo, ¿verdad?, estaba hablando en un sentido de que, si usted se recuerda, que este rey que le llevaron la profecía, este rey no la recibió. Entonces, mis hermanos, este rey, cuando él, mis hermanos, dijo que este siervo de Dios solo le hablaba como de desastres, pero nunca le decía nada bueno. Entonces, mis hermanos, él le dijo al que profetizaba en contra, ¿verdad? O sea, en contra de lo que Dios mandaba decir, él le decía al rey que sí, que venían cosas especiales y maravillosas para el reino, y mis hermanos, y para el pueblo. Entonces, mis hermanos, en ese momento, este hombre se llama Micaías. Y mis hermanos, y cuando el siervo de Dios le habló, ¿verdad?, le dijo que él iba a ver el cumplimiento de la palabra, de lo que él había dicho. Pero le dijo, pero tú, le dijo, en ese instante él le dijo de lo que le iba a pasar a él, por mis hermanos, por venir y estropear la obra de Dios. Porque mire, mucha gente le gusta andar dando profecías falsas, y lo único que, mis hermanos, se dedican es a decirle a la gente que todo va a estar bien y que Dios lo va a levantar y que Dios va a hacer eso. Mire, nadie necesita que le diga que Dios lo va a levantar, ni que Dios le va a dar, ni que Dios le va a traer esto, le va a traer el otro. Escrito está, en la palabra está: busque primeramente el reino de Dios y todo le va a venir por añadidura. Pero hay gente que se dedica a esto. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, quieren quedar bien con la gente. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Atarle las manos a las personas, atarle sus pies. Nosotros tenemos que hablar la verdad para que la verdad haga libre. Mis hermanos, la gente tiene que saber que alguna situación que vino a su vida tiene que haber una causa. Entonces, a veces las cosas, ¿verdad? Este es el punto a donde quiero llegar. Mis hermanos, las cosas se cumplen. Y entonces la gente dice, se cumplió. La boca de Dios habló. No, es que Dios a usted siempre le va a hablar para que usted no le sucedan las cosas. Así como ahorita lo que usted está viendo en el mundo entero. Yo sé que el Señor habló a los países, habló a las naciones. ¿Desde cuándo hemos oído de siervos de Dios? Siervos que yo sé que fueron usados por Dios, que hablaron de todo esto que está sucediendo, mis hermanos. De todo esto que está pasando. Aparte es que, mis hermanos, que la gente está ciega, porque la gente, mis hermanos, tiene ojos solo para la codicia y para la avaricia. Mis hermanos, la gente no tiene ojos para mirar lo que Dios está mostrando a su pueblo. Por eso Él les dijo, solo los que están en el Espíritu van a entender lo que el Espíritu dice, y aunque tengan ojos no van a ver, aunque tengan oídos no van a escuchar. Sabe que mucha gente, mis hermanos, verdaderamente anda sorda y anda, mis hermanos, ciega. Entonces, nosotros tenemos que saber. Y como le digo, ¿verdad? Usted tiene que tener discernimiento. Y usted piensa, se cumplió. Porque mire, si a alguien le hablan de un desastre que va a llegar a su vida. Pero, mis hermanos, pero el Señor, cuando habla de una situación que va a venir, es para que nosotros, mis hermanos, hagamos algo. Se recuerda que en la palabra de Dios también dice, si mi pueblo se humilla y busca mi rostro, y deja, ¿qué? Su mala conducta. Dice, yo vendría, y Él, mis hermanos, dice, y sanaría su tierra. O sea, Dios te está dando una promesa, Dios te está alertando. La profecía es para eso, para alertar.
pero también, mis hermanos, para ponernos nosotros a cuentas con el Señor, entrar en humillación, buscar el rostro de Dios, cambiar nuestra conducta. Pero la gente escucha esa palabra y le da igual. Entonces, quiero llevarlo a esta parte también de la Biblia, donde usted se recuerda una vez que el Señor, Job le dijo a Dios en un momento, mis hermanos, él, ¿verdad?, le dijo a él, mis hermanos, lo que yo temí, eso me vino. Entonces, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de que por qué Job dijo eso, y lo vamos a buscar. Está en Job 3, 25 y 26. Mire lo que dice en la palabra de Dios en Job, ¿verdad? Ahí el Señor nos va a hablar este día para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de lo que Job en ese momento, él, mis hermanos, ya quiere decir que Job tenía entendimiento, ¿verdad? Entonces Job por eso lo dijo en ese momento. Mire lo que dice aquí, en Job 3, 25 y 26. Dice la palabra de Dios en Job 3, 25 y 23. Dice, lo leo en versión internacional. Dice, Job 3, yo está bien el 5. 3, 25 y 26. Dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, solo agitación. Mire lo que dice aquí, lo leo también en Reina Valera, 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando, no obstante me vino turbación. Entonces, usted recuerda en ese momento que Job, mis hermanos, él temía por lo que hacían sus hijos, ¿sí o no? Entonces, esa es una de las cosas, mis hermanos, que mucha gente por eso hace cosas en la iglesia, pero no porque la sienta, sino que dice, ni modo, pues hay gente, mis hermanos, como quien dice, yo lo voy a hacer porque tengo necesidad de que Dios obre en mi vida. A veces como cuando usted da una ofrenda, la gente, mis hermanos, lo primero que muchos piensan, no todos, gracias a Dios, muchos piensan, ¿verdad? Bueno, si el Señor me la está pidiendo es porque algo más grande el Señor me va a dar, porque a eso es lo que a usted le han enseñado. Dé una ofrenda por esto o haga lo otro y Dios le va a solucionar. No, mis hermanos, la ofrenda usted la tiene que dar porque hay agradecimiento al Señor. Dios no necesita nada suyo ni nada mío. Dios, Él es el dueño del oro y de la plata y Él no necesita que nadie a Él, mis hermanos, venga a hacer cosas a su templo solo porque usted necesita que Él le supla algo. Las cosas se dan por agradecimiento. Dios, mis hermanos, con nuestras vidas o con usted y conmigo y con su familia, ha obrado desde siempre. Dios ha mandado sus atributos, sus cosas buenas, maravillosas, a buenos y a malos. Cuánta gente malagradecida hay que nunca da gracias a Dios. Y mis hermanos, Dios se compadece porque mis hermanos son bien trabajólicas, son bien personas, mis hermanos, que ¿verdad? Hacen de todo para poder progresar. Dios dice que Él bendice las manos del diligente, pero mis hermanos, hasta ahí. Pero eso no le está diciendo te estás preparando para tu salvación, porque mucha gente, mis hermanos, lo que hace es que viene a tergiversar las cosas. Mis hermanos, la palabra de Dios, el Señor, mis hermanos, la bendición no se mide por lo que usted alcanza, por lo que usted tiene, por lo que a usted se le dio materialmente. La bendición se ve en los frutos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ahí es donde, mis hermanos, el Señor quiere que la gente, mis hermanos, tenga de fruto, mis hermanos, no que solo seamos árboles frondosos, llenos de hojas, mis hermanos, pero nunca dando frutos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere eso,
¿verdad? Eso es parte, eso es añadido, eso viene, todo persona, mis hermanos, bien portada y todo lo que Dios le dé, nunca va a ser, mis hermanos, para que usted al rato, ¿verdad? Esté como le dijera, pecando en contra de Dios, porque hay gente, mis hermanos, que no teniendo nada, peca, y ya teniendo, mis hermanos, imagínense cómo será. Entonces, ¿por qué? Porque no están cimentados en la palabra de Dios. Entonces, si se da cuenta, ahí Job dice que él, mis hermanos, él era un hombre justo, un hombre íntegro, él, pero vino el momento donde el Señor, mis hermanos, quiso ver su entendimiento, su discernimiento. Entonces él miraba que sus hijos estaban mal, que sus hijos no hacían bien las cosas. Él los oía hablar, él oía de las fiestas que ellos hacían. Entonces, mis hermanos, al que bendijo Dios fue a él, pero mis hermanos, él no tuvo, como le dijera, temor de que sus hijos usaran los bienes del Señor, pero para andar, mis hermanos, haciendo lo que ellos andaban, porque ellos estaban haciendo banquetes, fiestas, pero mis hermanos, no crea usted que, sí, se hicieron una su cena, un su almuercito para darle gracias a Dios. No, era libertinaje. ¿Y qué hacía Job? Hacía ofrendas, dice, hacía ofrendas. Entonces, por eso él hasta ese momento, él le entendió. Ahí donde leímos esa parte de la palabra de Dios, donde él entendió y qué le dijo, ¿verdad? Que lo que él temía, eso fue lo que le sobrevino, porque él daba las ofrendas por temor, ¿sí o no? ¿Por qué las daba él? Por temor. Él no hizo nada, ¿verdad? En mis hermanos, él dijo, bueno, pues doy ofrendas. Mis hermanos, si es fácil dar la ofrenda, ¿verdad? Y no hacer nada, no querer cambiar, no ser diferentes. Entonces, por eso, mis hermanos, la misericordia de Dios, él tuvo que entrar en una situación donde él, mis hermanos, esa situación, ¿por qué Dios la permitió? ¿Por qué Dios permitió que el diablo lo zarandeara a Job? Y lo llevó, mis hermanos, a las profundidades, porque así lo dice la palabra de Dios. Y hasta, mis hermanos, sus amistades en contra de él. Hasta la misma esposa, mis hermanos, lo maldijo, y mis hermanos, y le dijo, ¿verdad? Mis hermanos, yo creo que pues lo abandonó, ¿verdad? Porque yo sé que Job se quedó sin nada. Mis hermanos, perdió a sus hijos. Primero, mis hermanos, dice que perdió sus bienes. ¿Por qué primero los bienes? Ahí tenía él que buscar, mis hermanos, la situación. ¿Por qué vino esto? Y luego, mis hermanos, perdió también, ¿verdad? A sus hijos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué siguió la situación? ¿Por qué siguió, verdad, haciendo el Señor, verdad, mostrándole? Porque, mis hermanos, la misericordia de Dios, pero mucha gente no quiere que pase nada, que suceda nada, y verdad, pero no quieren hacer nada, y solo esperan, y solo creen que declarando, profetizando, y por eso le digo, esos mentirosos que andan ahí diciéndole, mis hermanos, analice, por favor, mi hermano, analice, ¿a cuánta gente le han dicho? Dios va a hacer esto, va a hacer el otro, y a veces dicen, pues no se le cumplió porque no se porta bien. No, si por eso a la gente hay que predicarle la verdad, y la verdad lo hará libre. Decirle, si esta situación vino a tu vida, es porque abriste esta puerta. Por eso dice la palabra de Dios, por una puerta dejamos entrar, pero por 7 van a salir huyendo. ¿Cuándo se va a cumplir esa palabra en usted? Cuando uno reconoce. Porque, mis hermanos, un espíritu inmundo, uno deja entrar uno, pero ese uno hace que, ese no viene solo, viene con más. Por eso dice que salen otros, que salen por 7 puertas. Entonces la gente todo eso no lo analiza, ni lo piensan, todo quieren, oren por mí. Y mis hermanos, la gente hasta se molesta, se enoja, pero ¿sabe quiénes son los culpables? Esos mentirosos, mis hermanos, que hacen
a veces hasta sus reuniones solo para profetizarse entre ellos mismos, mentirosos. Y mis hermanos, buscar a Dios no lo buscan, tiempo a Dios no tienen. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en todo eso. Eso está pasando en los países, está pasando en las naciones. La gente no quiere buscar la santidad, aunque sepan que sin santidad nadie verá al Señor, no les importa. Lo único que quieren vivir sus glorias, sus victorias aquí en la tierra, y ni les interesa si hay infierno o no hay infierno. La gente, eso, mis hermanos, mire, como no martillamos a la gente hablándole de todo eso, la gente está, mis hermanos, que le da igual que Dios hable, que Dios diga, mis hermanos, le da igual. Entonces, vamos a entrar aquí ahora también a otra cita bíblica y vamos a leer en Mateo 7, y vamos a leer del 15 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuídense de los falsos profetas. Oiga bien, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos, dice, feroces. Entonces, ¿por qué? Porque mis hermanos, vienen un profeta falso, viene a mutilar las manos, la mente y los pies de la gente. La gente no camina, no avanza. La gente, mis hermanos, pierde sus, le podría decir, sus habilidades. Piensa de otra manera. Pero ¿por qué pasa esto? Por esos profetas, dice, falsos. Por eso el Señor está aquí diciendo, cuídense de los profetas falsos. Profeta es aquel que, mis hermanos, antes de que pase la situación, el Señor le va a hablar. Así como en ese tiempo de Job, ¿verdad? Porque no sabemos, mis hermanos, en qué tiempo fue de que Job existió. Pero mis hermanos, pero nosotros tenemos que saber que ahí, mis hermanos, el Señor a él le dio bendición, porque dice que él era un hombre íntegro, o sea, mis hermanos, él personalmente, así como nosotros miramos a mucha gente tan buena, tan especial, tan esto, tan el otro, pero mis hermanos, pero su casa de cabeza, eso no puede ser. Mis hermanos, candil de la calle, oscuridad de su casa. No, cuando usted va a la iglesia es para que usted lleva la luz de Cristo, ¿verdad? Dios a usted, ¿verdad? Le está dando luz, ¿verdad? Por eso clamamos y pedimos que a las naciones llegue la luz de Jesucristo, que se haga la luz para que la gente pueda ver su condición de vida, pueda ver lo que está haciendo daño, puedan ver lo que el Señor nos está mostrando a través de todas las situaciones que se están viviendo, que se está pasando. Pero como le digo, mis hermanos, mucha gente, mis hermanos, ya está de tanto que ha pecado, hasta ciega se ha vuelto. ¿Por qué? Y usted dice, pero si yo no ando haciendo pecado como lo que usted cree pecado. Pecado es, mis hermanos, que nosotros no recibamos lo que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros, que es lo que va a hacer con nuestra familia. Y después como solo queremos venir ¿verdad? Y maquillar todo y hacerlo a nuestra manera. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, dice aquí, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen, dice, uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿cuánta gente, mis hermanos, a veces, ¿verdad?, piensa y dice, es que el enemigo, como yo estoy caminando en Dios, el enemigo quiere meter. Mis hermanos, tenemos que entender esto. Nada viene sin una causa. Todos aquí, los que están oyendo este mensaje, mis hermanos, tienen que saber que las cosas que suceden es porque Dios nos está hablando, es porque Dios nos está diciendo, no me gusta
tu conducir. Si las cosas se detienen, si a veces los sacudones que Dios nos da, porque a veces, mis hermanos, viene un sacudón a nuestra vida, algo, ¿verdad? Lo saca el Señor a usted de su confort, eso lo hace a usted orar más, eso lo hace a usted leer más la palabra, eso, mis hermanos, es una bendición, pero no lo haga solo cuando viene el sacudón. Esto tiene que ser siempre. Por eso dijo el Señor, el que se crea firme, cuide, ¿qué dijo? De no caer. Porque mis hermanos, muchos piensan, como ya lo tengo todo, ya alcancé esto, ya recibo lo otro, tengo el trabajo de mis sueños, tengo la casa de mis sueños, tengo los carros que yo quería, ya ni quiero la comida porque hasta la tiro, voy a los restaurantes los mejores, yo voy a no sé dónde, yo hago para acá, yo hago para allá. ¿Piensan que ya no necesitan a Dios, mis hermanos? O sea, ¿usted cree que Dios es nada más, mis hermanos, Dios de solo los que tienen problemas, de los que están en escasez? No, mis hermanos, Dios es Dios y es el Dios que tenemos que saber que es un Dios que nosotros en todo tiempo y en todo momento tenemos necesidad de Él, de clamarlo, de exaltarlo, mis hermanos, por siempre y para siempre. Dígame usted, si usted con mis hermanos ha visto de alguien de todas las naciones que le llaman potencias mundiales y que poseen esto, que tienen el otro y que aquí sí está, lo tienen todo bajo control y esto y el otro, y que ellos hacen lo que quieren hasta allá con los planetas, ellos mueven aquí, mueven allá. Que detengan un desastre, a ver si lo pueden detener. Entonces, mis hermanos, solo ahí, el único que puede intervenir es solo nuestro Señor, es solo Dios. Pero la gente, mis hermanos, de eso ni cuenta se da. Entonces dice aquí el Señor, mis hermanos, alguien, tarde o temprano, mis hermanos, que solo se disfraza de oveja, o mis hermanos, así como dice, ¿verdad? Que el diablo se viste de ángel de luz, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay gente que así anda, mostrando lo que no es. A Dios nadie lo engaña. Mostramos, mis hermanos, lo que verdaderamente no somos. El Señor permite que la cizaña y el trigo estén, mis hermanos, a la misma, podríamos decir a la misma altura o creciendo de la misma manera, pero va a llegar el momento donde el Señor va a separar la cizaña del trigo y ya viene el tiempo, ya viene el momento. Por eso el Señor nos está diciendo, prepárate, escudriña tu corazón, estás buscando a Dios, estás cumpliendo con lo que Dios te mandó a hacer, a dar fruto, porque mis hermanos, como le digo, a veces podemos ser usados, pero mis hermanos, pero no estamos aprobados. Amén. Entonces, aquí la palabra nos sigue diciendo, porque mis hermanos, de alguna forma, de un modo, nosotros tenemos que saber que el que da fruto malo, porque mire, jamás el Señor se va a contradecir con su palabra. Imagínense usted, si hay una familia donde el Señor, mis hermanos, levanta a una familia, entonces empiezan a haber situaciones y la gente, el diablo, como Dios, ¿verdad? Y también dice, no, pero es que el diablo anda más detrás de los hijos de Dios. Claro que él anda como león rugiente viendo a quién devorar y viendo a ver quién se descuida. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos que descuidarnos. Así como un padre que porque Dios le dio un ministerio o usted sirve en la iglesia, usted no va a descuidar a sus hijos. Y los primeros que tiene que usted hablar con ellos es con sus hijos. ¿Cómo usted va a venir y hablarle a otra persona sin tener convicción? Y así hay muchos hoy en día. Viven de apariencia, pero dice la palabra, por los frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por eso el Señor nos está diciendo, esto no es a lo que Dios a nosotros nos mandó. Si mis hermanos, la gente
es limpia por la palabra. Y ahorita nos vamos a ir siempre aquí, mis hermanos, a la palabra. Nos vamos a ir a Juan 15 y ahí vamos a leer donde el Señor ahí nos va a hablar, mire, para que podamos entender lo que ahorita estamos aquí hablando, lo que les estoy predicando. Juan 15, dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, y quiero que usted se dé cuenta aquí. ¿A quién les habló el Señor? A los discípulos. O sea que ahorita, mis hermanos, si usted reniega y usted dice, esto no es así, es porque entonces usted no es un discípulo. El discípulo es fiel a la casa que Dios le ha dado para que juntos con los siervos de Dios, mis hermanos, la casa de Dios sea guardada y sea cuidada. No a poner división, no a estar en desacuerdo. Solo mis hermanos, las ovejas que son de Dios oyen la voz del pastor de pastores, Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria. Y dice aquí, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es él? La vid, o sea, él es la vida. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Toda rama que en mí, ¿ok? Entonces, mis hermanos, vino Jesús a la tierra en calidad de humano. Él vivió entre mis hermanos, la gente pecadora, pero él, mis hermanos, se contaminó. Él hizo lo contrario, así como nos pasa a nosotros. Que mis hermanos, cualquier viento nos lleva para cualquier lado y después queremos arreglar las cosas y maquillarlas. No, él, mis hermanos, dijo, yo soy la vid verdadera. Pero oiga bien, esto no se lo dijo a las multitudes, no se lo dijo a todos aquellos que andaban buscando nada más milagros, que andaban buscando nada más riquezas, que andaban buscando que se multiplicaran los panes y que me den de comer, que existan los milagros y yo quiero ver milagros. No, mis hermanos, él le habló a los que iban a trabajar en su obra, a los que le iban a ser fiel a él ya había probado ya su corazón, él sabía que había fidelidad y por eso les habló de esa manera, porque mis hermanos, los misterios de la palabra se le revelan a aquellos, mis hermanos, que el Señor está viendo, que están procurando, oiga bien, porque el que lo hace todo es Dios y Él pone el querer como el hacer. Mis hermanos, a los necesitados, a los que le dicen, Señor, yo te necesito, Padre, yo necesito ser fructíferos, Padre, yo necesito trabajar en tu obra, pero como debe de ser, mis hermanos. Entonces, mire, dice aquí, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos, mis hermanos, dicen, yo estoy unido a la vid verdadera que es Cristo? Porque no lo sabemos de memoria. Mis hermanos, podemos estar unidos, pero sabe que podemos ser ramas, que ya estamos a punto de caer. Ramas que ya, mis hermanos, estamos ya, muchas están ya completamente secas. Entonces, tarde o temprano, ¿para dónde van a ir esas ramas? Al fuego eterno, al fuego, porque para eso sirven, para leña, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, pero dice también aquí, mire, quiero que usted note eso, dice aquí, ustedes que ya están limpios, dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. O sea, mis hermanos, el Señor, cada cierto tiempo, recuérdense que estamos dando fruto. Porque usted dice, bueno, es una contradicción esta que dice que tenemos que dar fruto. Bueno, y cuando viene el fruto, también nos poda. Sí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender que el que hace la obra es Dios. Y nosotros a veces, mis hermanos, la poda no nos gusta. Por eso le digo, ahí es donde viene el acomodamiento, porque hay gente que piensa y dice, bueno, tengo todo. Ya Dios me dio, me abrió las puertas para este trabajo grandísimo, me dio esto, me dio el otro, o sea, piensan que ya tienen el mundo agarrado, ya no necesitan de Dios. ¿Qué hacen? Ya no oran, ya no leen la palabra, ya no sirven igual, les da igual si llegan a la hora que lleguen, mis hermanos, les da igual, ya lo tengo todo, como dijo aquel, ¿verdad? Que ya le alcancé todo, entonces ahora me voy a dedicar a comer, a tomar, y cuando dijo el Señor, más no sabes que el día de mañana vienen por ti. Entonces, mis hermanos, así estamos muchos. Mis hermanos, no queriendo cambiar nuestras actitudes, orgullosos, ya empezamos a sentirnos orgullosos porque a mí Dios me da porque yo estoy bien.
Yo lo he alcanzado todo porque yo estoy bien. Y mis hermanos, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que a veces alguna situación, como le digo, un sacudón, viene Dios y nos manda un sacudón, ¿es para qué? Para que nos pongamos a cuentas con Él. Entonces es importante, mis hermanos, la poda, para que den más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Por qué estamos limpios? Por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, mis hermanos, en ese momento que usted empieza a pensar de esa manera, que como todo lo, según usted, ¿verdad? Lo material lo recibió, usted no necesita de Dios, ya no necesita orar, ya no necesita, ¿verdad? Servir fervorosamente como servía antes, nunca. Mire, mi hermano, usted tiene que programar todo para tener el tiempo para el Señor. No excusas y esto, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro. No, mis hermanos, cuando dijo Jesús, yo vine a servir, no a ser servido. Entonces, mis hermanos, nosotros todo el tiempo tenemos que estar atentos a la voz de nuestro Señor. Y dice aquí, porque mis hermanos, dice, ustedes sin mí nada pueden hacer. Entonces dígame usted, una persona que ya no ora, una persona que ya no alaba, una persona, mis hermanos, que ya no es puntual en la iglesia, una persona que siente que ya no tiene necesidad de Dios, todo lo que haga fuera de Dios, nada le va, mis hermanos, a durar para toda la vida, sino que va a ser algo momentáneo y todo se va a caer. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Oiga bien, mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces, ¿usted qué cree? Que porque todo lo tiene, todo lo ha alcanzado, ahí se va a quedar con sus cosas. Y por eso usted no ora. ¿Qué va a pasar? Usted se seca. ¿Cómo usted va a estar unido a la vid? La vid ya no le va a pasar a usted la savia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tarde o temprano, cualquier vientecito, cualquier golpecito, ¿usted qué va a pasar? Va a caer y ya no va a ser parte de la vid verdadera. Amén. Entonces dice aquí, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Mis palabras, o sea que toda la vida, por eso el Señor le dijo a Josué que este libro de la ley no sea parte de ti, ni de día ni de noche. Pero hay gente, mis hermanos, que no escudriña la palabra todos los días. Usted la tiene que escudriñar, o la escucha, o la lee en la Biblia, o mis hermanos, pero usted tiene que estar conectado siempre a la vida. Entonces, mire aquí dice, si mi Padre dice en mí y mis palabras el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Una persona, mis hermanos, que al principio cuando tenía necesidad, sí se mantenía leyendo la palabra, se mantenía oyendo palabra, iba a la iglesia seguido, pero ya cuando ya se va acomodando y todo se le va dando, ya no, mis hermanos. Entonces, la palabra ya no va a permanecer en estas personas. Entonces van a venir, mis hermanos, las situaciones y no se van a mantener en pie. Entonces, mis hermanos, porque dice la palabra de Dios, que mis hermanos, si usted ya fue liberado de muchas cosas, pero después usted, ¿verdad?, no cuida ese templo, no cuida su casa, no cuida, mis hermanos, lo que Dios le puso en sus manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a llegar a perder. Entonces dice aquí, así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, oiga bien, ¿de qué les habló él ahí? Mis mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? ¿Se recuerda cuando el Señor dio los 10 mandamientos y todos sus mandatos, preceptos y, mis hermanos, todo lo que Él, ¿verdad?, declaró? Si ustedes obedecen atentamente esto y también oyen atentamente mi voz, entonces les vendrá esto. Habla de bendiciones y habla de maldiciones, pero eso la gente no lo quiere ver. Entonces dice, permanezcan en mi amor.
Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo los he obedecido, dice, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Cómo quiere el Señor que sea nuestra alegría? Completa. Que aun cuando el Señor le mueve así como dicen, ¿verdad? La alfombra, el tapete, y hay un movimiento telúrico ahí, alguna situación que viene a su vida, es para que usted diga, Señor, me estás hablando tu misericordia. Señor, háblame y dime, Señor, qué áreas hay en mi vida que, Señor, quizá porque me has dado tanto, yo me he creído, Padre, o ha entrado a mí esto, ha entrado a mí lo otro. Pero mire, la gente ni se examina. Todo lo voy a alcanzar y voy a llegar y punto. Dice aquí en el 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así la alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les he llamado, dice, amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos con los otros. ¿Por qué? Dijo él, que se amen los unos con los otros. ¿Por qué? Porque mis hermanos, porque si yo tengo amor, voy a anhelar lo bueno para mi familia, voy a anhelar lo bueno para los demás. Porque mis hermanos, por eso dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque usted sí desea cosas lo más grande para usted y para su familia, pues lo mismo tiene que anhelar usted para los demás y alegrarse de lo que los demás reciben. A Dios no lo vamos a engañar, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios hoy nos ha hablado claramente. Y oiga bien, hoy el Señor nos sacó de una mentira y de un engaño. Si se cumple la palabra así como en esos días, lo que usted está viendo es por cumplimiento de la profecía, de lo que los profetas un día anunciaron, está sucediendo y está pasando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, de eso fue lo que el Señor habló, que si se cumplía la profecía y la profecía se está cumpliendo. En cambio a usted, si un día le dijeron de un desastre y se le cumplió porque usted se sugestionó, porque usted lo recibió y en vez de buscar a Dios, ¿verdad? Lo único que hizo fue entrar en pánico. Pero yo le digo, el que es hijo de Dios cuando entra a la poda lo que hace es buscar más las cosas del reino, mis hermanos, y buscar más a Dios y escudriñar qué puerta abrió. Amén. Yo le dejo esto en su corazón, que Dios me lo bendiga, que la mano del Dios Altísimo esté extendida sobre su casa, sobre su vida, porque necesitamos, mis hermanos. Les vuelvo a repetir, el espíritu de la muerte anda rondando la tierra y mis hermanos, y el diablo vino a matar, a destruir y a dividir. Y eso es lo que él está haciendo, porque nosotros, los que somos hijos del Dios Altísimo, no estamos haciendo nada, porque estamos abriendo puertas por estarnos haciendo más a lo mundano que a lo que dice la palabra de nuestro Señor, que es la que libera y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendiciones.